Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Hoy les traemos el episodio número 41 con el final de Cuentos Clásicos de Terror. Así que vamos a que todo esto comience. Pero no se vayan porque les traemos tres cuentos especiales de cuentos clásicos de terror de uno de mis autores favoritos que es H.P. Lovecraft y tres mini historias cortas de terror como lo hemos hecho anteriormente. Pero antes de iniciar volvemos a la mención clásica normal de siempre de todos los días. Que no me lo escuchan un día, pero se escucha padre. Y dice así, les recordamos que las chicas de Moon Potion quieren acompañarte en tu día a día, convertir lo cotidiano, lo mundano, lo ordinario, lo comúnmente del día a día, en un ritual placentero donde puedan ayudarte a conectar con tus sentidos mientras cuidan de ti. Ellas están convencidas que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de concientizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo. Así que si eres una persona que quiere cuidar su alma, mente y cuerpo y vive cerca de la ciudad de Zapopan o la Ciudad de México, las puedes contactar en su TikTok e Instagram como moon-potions. Así que si quieres cuidarte de esa manera, contáctalas y disfruta la magia. Así que nosotros continuamos con las historias de cuentos clásicos de terror. Dos botellas negras. H.P. Lovecraft. Lovecraft. Quedaban pocos moradores en la decadente población de Dalbergen. Los habitantes del pueblo creían que mi tío, el reverendo Vanderhoff, no estaba realmente muerto, sino que se hallaba suspendido en algún lugar entre el cielo y el infierno por causa de una maldición que había recibido del viejo sacristán. Después de lo que me ocurrió a mí, terminé pensando igual que los aldeanos. Sé que el viejo sacristán enterró a Vanderhoff en una tumba, pero también sé que no está muerto. Llegué a la ciudad de pequeña población de Dalbergen el 4 de octubre. Había recibido una carta informándome de la muerte de mi tío. Mark Haynes fue el que me envió el recado y, cuando llegué con él, me contó la historia de la muerte del reverendo Vanderhoff, mi tío. Debo tener cuidado cada vez que me encuentro con Abel Foster. Ese viejo sacristán ha hecho un pacto con el diablo. Comenzó a relatar con misterio. Hace 2 semanas el prior Sam pasaba por el cementerio y lo escuchó hablando con los muertos. Y ellos le respondían con voces profundas y apagadas. Su tumba predilecta es la del reverendo Slot. Siempre se ha visto por ahí. El viejo Foster llegó a esta aldea hace 10 años. Pues Vanderhoff lo había contratado para que cuidase la húmeda iglesia de piedra. Nadie lo ha querido nunca. Siempre lo veíamos cuidando las hierbas del cementerio y arreglando las flores de las tumbas, en especial la de William Slot, el primer pastor que tuvo la iglesia en 1701. Poco después de que llegara Foster al pueblo, comenzaron las desgracias. Se cerró la mina donde trabajaban los hombres y más de la mitad de la gente abandonó la aldea. Los feligreses murmuraban que el reverendo Vanderhoff había hecho un pacto con el diablo, que difundía ideas infernales con los sermones extraños y grotescos que daba en la iglesia, los cuales estaban llenos de palabras siniestras. Hablaba a la gente, llevándola, a través del miedo, a creer en espíritus odiosos e invisibles, y llenando sus cabezas de obsesiones nocturnas. Poco a poco las personas dejaron de asistir a las misas. Van der Hoff pareció obligado a cumplir alguna promesa. Actuaba de forma muy extraña, continuando con sus fantasmales sermones. Pasado el tiempo, ya nadie se atrevía ni siquiera a acercarse a la iglesia o a la casa parroquial, donde seguía viviendo mi tío con el viejo sacristán, ser oscuro y demoníaco que no hablaba con nadie y que miraba de forma maligna a quien se cruzara en su camino. Se decía que él había hecho aceptar a Vanderhoff la tutela del diablo. El cementerio se mantenía verde y hermoso al lado de la espantosa iglesia medieval. Ahí veían trabajando de vez en cuando a Foster, y los que pasaban suficientemente cerca aseguraban que tenía conversaciones fluidas con el demonio y los espíritus del cementerio. Una mañana lo vieron cavar una fosa, justo donde la sombra del campanario caía por las tardes. Al rato, las campanas de la iglesia, que no se habían tocado en meses, resonaron con solemnidad durante 3 horas. Los que se acercaron para observar desde lejos vieron como Foster sacaba un ataúd de la casa parroquial para depositarlo en la fosa y cubrir el agujero con tierra y extrañas hierbas. El sacristán acudió al pueblo al día siguiente. Contó que Vanderhoff había muerto y que había sido enterrado junto a la tumba del reverendo Slot, a un lado del muro de la iglesia. Parecía que la muerte de Vanderhoff le causaba una alegría perversa y diabólica. El viejo sacristán tenía ahora las manos libres para lanzar abominables hechizos contra la aldea, desde el interior de la iglesia, susurrando palabras en una lengua muerta.
Foster regresó para atravesar el pantano y entrar a su iglesia. Fue entonces cuando Mark Haynes decidió amarme. Esto era lo que había sucedido. ¿Qué tan lejos está la iglesia de aquí? ¿Usted cree que llegaría antes del anochecer? Le pregunté al hombre que me había contado la historia. Para nada de este mundo puede ir ahí en plena noche. Ni se le ocurra. Es una locura, exclamó exaltado. Me reí de su miedo. En realidad, yo atribuía todo lo que me había contado a la ignorancia, propia de aquellos hombres que se viven en aldeas muy apartadas de la civilización. Viendo que yo estaba decidido a ir a la iglesia antes de que llegara la noche, Haynes me dio todas las instrucciones para llegar y me estrechó la mano como si nunca fuera a volver a verme. Salí de la casa de Mark Haynes. Apenas caminé un par de cuadras cuando vi el terreno baldío, lleno de una maleza extraña que hundía sus raíces en el viscoso suelo, exhalaba vapor, el cual me había dicho que cruzara. Una vez que atravesé el pantano, di vuelta a la izquierda y tomé un camino decorado con chozas lúgubres dibujadas a lo lejos. Los olores miasmáticos del pantano afectaban el aire húmedo y frío. Caminé más rápido para abandonar ese tétrico paisaje. El sol ya caía sobre la cima de las montañas bañándolas con resplandores ensangrentados. Vi a lo lejos esa masa de piedra que era la iglesia. Parecía un ídolo que adoraban las tumbas. Comencé a sentir un miedo que nunca había experimentado. En las sombras del mundo de la iglesia observé algo blanco, sin forma definida. Conforme me acercaba vi que era una cruz de madera muy nueva que coronaba una montaña de tierra recién removida. Supe que era la tumba de mi tío. Lo que me asustó es que no parecía un sepulcro muerto, sino una tumba viva. No había ninguna señal de vida. Entonces seguí caminando hasta la casa parroquial y golpeé la puerta. Nadie me respondió. Tenía que rodear la casa. Me asomé por una ventana. No había luz ni sonido. Se veía en absoluto abandonada. La noche había caído de improviso sumiendo todo en la negrura. Apenas podía ver delante de mí. El ambiente estaba en calma. No había ni un solo soplo de viento. La tranquilidad era sepulcral y se podía sentir cómo volaban temibles espíritus. Me quedé parado esperando que algo terrible pasara. Cuando divisé dos luces en el campanario, avancé con precaución en la oscuridad hasta encontrar una puerta entreabierta en la iglesia por la cual me introduje. El interior estaba lleno de un olor antiguo y mohoso, y cubierto de una suciedad fría y húmeda. Una canción como de borracho venía desde la luz que surgía en la negrura del muro más lejano del interior de la iglesia. Era una claridad muy tenue. Se adivinaba por debajo de una puerta. De pronto la canción se detuvo y reinó el silencio más completo. El corazón me latía con rapidez. Sentí como me saltaban las sienes. Estaba poseído por un indecible espanto. Fui tanteando las paredes hasta llegar a la puerta de la cual proveía la claridad. Estaba cerrada. Golpeé varias veces sin encontrar ninguna respuesta. Violé la cerradura con una navaja y pude entrar. Una luz suave con olor y whisky inundaba el lugar. Escuché algo que se movía en la habitación de la torre, arriba de mí. Ascendí con cuidado por las escaleras. La pequeña recámara estaba llena de libros viejos, manuscritos llenos de polvo. Objetos extraños de una edad increíblemente antigua, cosas terroríficas encerradas en jarras de cristal, serpientes, lagartos, tortugas, murciélagos, gallos disecados, moho y telarañas se había adueñado del lugar. Detrás de una mesita había una vela encendida, iluminando un inmóvil rostro demacrado y consumido, con ojos salvajes mirando al vacío. Era Abel Foster, el viejo sacristán. No se movía ni hablaba. Me acerqué a él. Señor Foster. Señor Foster. Pregunté temblando de miedo, mientras mis palabras hacían eco en la habitación. No hubo respuesta ni movimiento alguno. Me aproximé para sacudirlo y comprobar si estaba vivo. Apenas lo toqué, comenzó a gritar. ¡No! ¡No me toques! ¡Atrás! ¡Atrás! Exclamaba lleno de un terror incomprensible. Le dije quién era y por qué había ido a visitarlo. Se tranquilizó. Por fin las palabras salieron de su boca. Creí que era él. Pensé que había vuelto. Estaba tratando de hacerlo. Está tratando de salir desde que lo metí ahí adentro. No, quizás ya haya logrado salir. A lo mejor ya viene para acá. ¿Quién? Señor Foster, ¿quién? Le pregunté atemorizado. Vanderhoff. Aulló como un loco. La cruz de su tumba se cae por las noches. Todas las mañanas su tierra está removida. Va a escaparse y no habrá poder capaz de impedirlo, explicó temblando, presa de su temor mortal. Me sentí mareado, abrí una ventana para dejar que entrara el aire y pude ver cómo la luna alumbraba la tumba de Vanderhoff de forma difusa. Miré dos veces. La cruz estaba ladeada. Recordaba haberla visto perfectamente vertical hace unos minutos. El miedo se apoderó de mí. Así que eres el sobrino de Vanderhoff.
Pues entonces tienes derecho a saber qué es lo que ha sucedido, ya que pronto volverá a buscarme. ¿Ves todos esos papeles y libros? Eran del reverendo Slot. Los usaba para hacer magia negra. Primero predicaba a la gente, luego subía aquí para hacer terribles hechizos demoníacos con los seres muertos que ves en las jorras y lanzar de maldiciones a la humanidad. Solo yo sabía de sus actividades de ocultismo. Cuando él murió, vine a buscar todas sus cosas y secretos en este campanario. Pronto aprendí a realizar horribles rituales del credo infernal, lanzando la maldición sobre el pueblo y sus habitantes. Hechicé a Vanderhoff y lo hice predicar la palabra negra en sus sermones de la iglesia y después me apoderé de su alma y la guardé en una botella negra. Enterré su cuerpo, pero a falta de alma no puede ir ni al cielo ni al infierno. Puedo escuchar cómo se abre camino a través de la tierra, explicó riéndose como un diablo con los ojos encendidos. Me asomé a la ventana para tomar aire. Estaba a punto de desmayarme. ¿Cuál no fue mi sorpresa al ver que la cruz estaba tirada en el piso? ¿Dónde está la botella con el alma de mi tío Vanderhoff? Le pregunté de mono amenazante, pues ya había visto dos botellas negras en una repisa. Nunca lo diré, gritó al tiempo que susurraba extrañas palabras en voz muy baja. Todo comenzó a volverse gris ante mis ojos, como si estuviera arrancando algo del corazón para hacerlo salir por la garganta. Con fuerza sobrehumana me lancé sobre el viejo Foster y lo tomé por el cuello. Forcejeé con él haciendo que una de las botellas se cayera al piso mientras yo me apoderaba de la otra. Un estallido azul de azufre llenó el ambiente mientras una nubecilla blanca se iba por la ventana a toda velocidad. ¡Maldito seas, miserable! ¡Maldito seas! Rugió mientras su cara se volvía negra verdosa. Esa era mi alma. El reverendo Slot la puso ahí hace más de 200 años. Su carne sufrió un espantoso cambio del negro al amarillo opaco. Su cuerpo se desmoronó. La botella que tenía en la mano se estaba poniendo muy caliente. Resplandecía con una débil fosforescencia. Con mucho miedo la dejé sobre la mesa. Llegó hasta mis oídos el ruido de la tierra removida. Me llené del pánico más terrorífico que jamás había sentido y salí corriendo por las puertas del campanario y la iglesia. Una sombra gigante, negra y espantosa salió de la tumba de mi tío. Avanzaba con dificultad hacia la iglesia. Oía a toda velocidad y estuve escondido en el pantano el resto de la noche. A la mañana siguiente, mañana gris con llovizna y llena de extraños presagios, acompañado de algunos aldeanos, vi que la tumba del reverendo Vanderhoff estaba abierta. La botella que había dejado en la mesa había desaparecido y los restos de Bell Foster seguían ahí, infernalmente descompuestos. Quemamos todos los papeles del campanario. Tiramos la cruz de mi tío dentro de la tumba y la tapamos. Aún hoy puede verse a ese cuerpo en pena. En las noches de luna llena, pasé por el cementerio una figura que sostiene una botella y camina sin dirección, buscando que le abra la botella. Ok, la última frase la agregué yo. Muy bien, proseguimos con la segunda historia de el episodio de hoy. El intruso. También por H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft. Aquella noche el varón soñó con diversas cosas malditas, y todos los guerreros que lo visitaron en forma de demonios, hechiceros y gigantescos gusanos de las tumbas lo atormentaron durante su pesadilla. Desgraciado aquel a quien su infancia solo le recuerda el temor y la tristeza. Infeliz el que ve detrás de sí soledad y sombrías habitaciones de negras cortinas. Enloquecedores anaqueles de libros demasiado antiguos. Aquel que vive espantosos insomnios caminando entre los bosques de árboles grotescos, en el profundo silencio de la noche. Ese soy yo, el atormentado, el estéril, el decepcionado, y lo único que me queda es aferrarme a los secos recuerdos. No sé dónde nací. Lo único que recuerdo es que el castillo era infinitamente viejo y horrible, de oscuros pasadizos con techos muy altos llenos de telarañas y sombras. Las piedras de los corredores estaban excesivamente húmedas y llenaban el lugar de un olor maldito, como si generaciones de cadáveres estuvieran apilados en el centro de la fortaleza. La luz jamás entraba por ninguna parte, así que era preciso encender velas constantemente. Había una gran torre negra a la que siempre quise subir, pero al nunca encontrar una puerta o pasadizo para acceder a ella, había renunciado a tal propósito. Resultaba imposible escalar esas escarpadas paredes. No recuerdo nada, no sé quién se encargaba de mis necesidades, ni cuánto tiempo viví allí. Lo único que inundaba mi mente son las ratas, los murciélagos, los gusanos, las cucarachas y las arañas. ¿Dónde estaban los hombres? Estaba acostumbrado a los huesos y esqueletos esparcidos alrededor de las criptas de piedra excavadas de los cimientos.
Eran cosas de todos los días y con las que crecí, igual que esos enmohecidos libros de los cuales aprendí todo lo que sé. Nunca escuché una voz humana, y aunque he leído acerca del habla, jamás traté de pronunciar palabra alguna. No había espejos en el castillo y no sabía cómo era mi aspecto. Me imaginaba que serían como las figuras que me deleitaban representadas en los libros. Afuera, al otro lado del pótrido foso y debajo de los árboles negros, era donde me recostaba para pensar en mis lecturas y me imaginaba a mí mismo como un héroe rodeado de muchas personas. Una sola vez traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba, las sombras se volvían más y más densas. El aire se tornaba sofocante, retrocedía frenéticamente lleno de pavor y regresaba a mi laberinto de tenebroso silencio. Sí me la pasé soñando muchos años, esperando, aunque no sabía bien qué era lo que esperaba. Oscura soledad, el deseo de luz crecía haciéndome alzar mis brazos hacia la negra torre en ruinas, la única que sobrepasaba la altura de los árboles. Decidí escalar la torre, con el riesgo de morir al caer. No importaba, tenía que vislumbrar la luz del día. Subí las carcomidas paredes y la vieja escalera de piedra, hasta donde ya no había forma de avanzar sino trepando. Horrible resultaba aquel cilindro de piedra ruinoso, siniestro y abandonado, sin más sonido que el batir de las alas de los murciélagos. Pero más horrible era la lentitud de mi ascenso. Siempre la oscuridad arriba de mi cabeza. Tenía escalofríos como de una espectral y vulnerable tumba. Me estremecía preguntándome por qué no alcanzaba la luz. Tras una infinita, pavorosa y ciega ascensión por aquel desesperante precipicio, sentí que mi cabeza tocaba una cosa sólida. Supe que había llegado al techo. Palpé el obstáculo con mi mano y sentí una piedra dura e inamovible. Di un rodeo mortal aferrándome a los puntos de apoyo de la resbaladiza roca hasta que por fin encontré una abertura. Y empujando una losa sobre mi cabeza, seguí subiendo. Había llegado a la cima. La pesada roca que había movido era una entrada que conducía a un nivel de piedra más ancho y más grande. Sin duda, el suelo de algún espacioso mirador. Traté de moverme e impedir que la losa cayera, pero fue inútil. Escuché los fantasmagóricos ecos de su caída. Creyendo encontrarme a una altura prodigiosa, muy encima de las malditas ramas de ese bosque que me condenaba a la oscuridad, me arrastré con torpeza por el suelo y me asomé a la ventana. Por primera vez iba a contemplar el cielo, la luna y las estrellas, sobre los cuales tanto había leído. La decepción fue absoluta. Lo único que encontré fueron anaqueles de mármol sosteniendo cajas de un tamaño inquietante. Me preguntaba qué rancios secretos había encerrados en aquella habitación. Mis manos se agarraron a una cúpula donde colgaba un portal de piedra. Al empujarlo noté que estaba cerrado, pero con un arranque de fuerza sobrehumana pude abrirlo. En cuanto lo logré, tuve el éxtasis más grande de mi vida, pues apareció ante mis ojos por primera vez la luna llena, detrás del fondo de un corto pasadizo de escalones de piedra, que había aparecido al abrir la puerta recién descubierta. Había una arcaica cerca de hierro. Comencé a subir por aquellos escalones mientras una nube tapaba la luz de la luna, sumiéndome de nuevo en la negrura. Mi camino se tornó más lento en la oscuridad. Llegué a la cerca, la empujé con cuidado y la luna reapareció con toda su magnificencia. La más demoníaca impresión es la de lo más abismalmente increíble. Nada de lo que hubiera visto antes podía compararse con el terror de lo que ahora observaba. La visión era asombrosa. En lugar de contemplar las copas de los árboles que odio, a mi alrededor se extendió un sólido suelo adornado con incontables placas y columnas de mármol, enfrente de una iglesia de piedra cuyo ruinoso campanario brillaba a la luz de la luna. Lleno de asombro, abrí la verja por completo y di lentamente unos pasos por el camino blanco. Mi mente aturdida y caótica seguía avanzando, ni la fantástica maravilla que estaba viendo pudo detener mi curso hacia eso. No sabía ni me importaba si la experiencia que estaba viendo era por la locura, el sueño o la magia. Estaba decidido a conquistar el reino de la luz, para no volver a la oscuridad nunca. No sabía quién era o qué era yo, ni qué podía ser lo que me rodeaba. Pero a medida que avanzaba, un horrible recuerdo latía con fuerza dentro de mí. Pasé bajo un arco que ponía fin a aquella zona de placas y columnas, y llegando al campo abierto comencé a vagabundear por un camino de ruinas de antigua presencia olvidada. En un momento crucé a nado un delgado río donde desmoronados y musgosos pilares dejaban fe de que ahí había estado un puente. Por más de 2 horas anduve por extraños lugares, hasta que me encontré enfrente de un castillo cubierto por la hierba, rodeado por un espeso bosque de árboles enloquecedoramente familiares. Todo era raro para mí. El foso de este castillo estaba lleno de agua limpia y las torres habían sido demolidas. Lo que noté con mayor interés y deleite fueron las ventanas abiertas, maravillosamente iluminadas con lámparas que alumbraban los sonidos increíbles de una fiesta. Me agazapé reptando hasta una de las ventanas para asomarme y vi, por fin, un grupo de personas vestidas muy raramente que se divertían y hablaban unas con otras.
Como jamás había oído el lenguaje humano, pude intuir de forma vaga lo que decían. Algunos rostros tenían expresiones que evocaban los dibujos de mis libros. Otros me eran en absoluto desconocidos. Penetré al interior de la reunión por una ventana espléndidamente iluminada. Fue el único momento de alegría que he tenido. Todo se convirtió en una negra fatalidad. La pesadilla no tardó en desatarse. Apenas hube entrado, cuando todo el grupo que estaba ahí reunido comenzó a sentir un miedo terrible que, desencajando sus rostros y haciendo surgir los más horribles alaridos, provocó una estampida general de pánico donde varios cayeron desmayados y fueron arrastrados por sus compañeros enloquecidos por el terror. Muchos se cubrieron los ojos con las manos, llevándose por delante los muebles, tropezando con las paredes antes de alcanzar las puertas de salida. Los gritos eran impresionantes. Yo me quedé de pie en el centro de la habitación iluminada, solo y aturdido. Temblé al pensar que algo podía ocultarse cerca de mí sin que yo lo percibiera. A primera vista la habitación estaba desierta, pero al avanzar hacia una de las alcobas quería detectar la presencia. Un indicio de movimiento detrás de la puerta me lo decía todo y luego, con el primer y último sonido que haya pronunciado jamás, un cadavérico chillido que me repugnó casi tanto como su nociva causa, me encontré de lleno ante la pavorosa monstruosidad cuya aparición había hecho huir a todos. No sé bien a qué se parecía esa cosa, pues todo lo siniestro, repulsivo, normal y deleznable lo conformaban. Una fantasmagórica mezcla de decrepitud, vejez y disolución, un ídolo pútrido y chorreante de una malsana revelación, el espantoso aborto que la tierra debió ocultar para siempre. Dios sabe que no era de este mundo, aunque para mi horror vi, en su aspecto carcomido y esquelético, una aborrecible parodia del cuerpo humano, y en su ropa mohosa y desgastada una cualidad indescriptible que me estremeció aún más. Quedé casi paralizado, pero intenté huir. Di un salto hacia atrás para escapar de aquel monstruo sin nombre y sin voz. Mis ojos estaban hechizados por aquellas órbitas vidriosas repulsivamente fijas sobre mí, que se negaban a cerrarse. Traté de alzar la mano para tapar su visión, pero tenía los nervios tan crispados que mis brazos no me llegaron a obedecer mi voluntad. Perdí el equilibrio al intentarlo. Tuve que dar unos pasos para no caer. Mientras avanzaba, percibí agonizado de dolor que aquella cosa inmunda, cuyo aliento repugnante casi imaginaba oír, también se estaba moviendo. Al borde de la locura, alcancé de nuevo la mano para cubrirme de tan fétida aparición, y en el cataclismo de un segundo hecho, de los más espantosos accidentes infernales y pesadillas cósmicas, mis dedos tocaron la putrefacta garra del monstruo. No grité, pero todos los diabólicos espíritus del infierno aullaron por mí, como si en aquel segundo hubiera caído sobre mi mente una avalancha de recuerdos de un alma aniquilada. En aquel segundo recordé todo lo que yo había sido, el otro lado del pavoroso castillo, los árboles, la espantosa soledad, la negrura infinita en la cual había vivido por siempre. Reconocí el alterado edificio en el que ahora me encontraba, y reconocí la limpia abominación que estaba delante de mí, mirándome de reojo mientras apartaba mis manchados dedos de los suyos. En el supremo horror de aquel segundo olvidé lo que me había espantado y la ráfaga de negros recuerdos se desvaneció en un caos de imágenes que se repetían. En un sueño huí de aquel maldito y espectral edificio, corriendo con rapidez a la luz de la luna. Cuando estuve de regreso en el patio de mármol de la iglesia y bajé las escalinatas para regresar a mi sepultura, encontré que la trampa de piedra estaba fija. Ya no podría esconderme ahí nunca más. No lo lamenté, pues había llegado ya del antiguo castillo con sus árboles. Ahora cabalgo con los burlones y amigables espíritus de la noche eterna. De día juego con las catacumbas de antiguos sacerdotes malditos. He comprendido que la luz no es para mí, excepto la de la luna. En mi nuevo salvajismo agradezco la amargura de ser anormal. Aunque he logrado aceptarme sabiendo que soy un intruso, un ser ajeno a este siglo, extraño entre aquellos que son seres humanos. Lo he sabido desde que alargué mis dedos hacia la abominación que estaba dentro de aquel marco dorado. Desde que alargué mis dedos y toqué una dura y fría superficie de cristal pulido y reflectante. Y vamos con el último cuento clásico de terror de H.P. Lovecraft de esta ocasión. Más allá de los eones. Manuscrito encontrado entre las pertenencias del difunto Richard Johnson, doctor en filosofía, conservador del Museo Cabot en Boston. Primera parte. Nadie podía olvidar nunca aquel extraño suceso que tuvo lugar en el Museo Cabot en Boston. La publicación que los periódicos le dieron a la momia infernal, los antiguos y temibles rumores que se conectaban con ella, la mormosa multitud interesada por el monstruo, que por su pasado y su presente, ¿cómo había aparecido? Obviamente, información demasiado espantosa fue suprimida a la gente en la explicación que se dio acerca del honor final.
La verdad sobre la condición en que habían quedado aquellos dos cadáveres y las alteraciones sufridas por la momia fueron ocultadas al público. La justificación que expusimos, que su deterioro nos hacía imposible seguir exhibiéndola al público, no convenció a nadie. Yo, como encargado del museo, puedo revelar aquellos hechos que jamás se contaron a nadie. Hay cosas que tienen que ver con nuestro mundo y el universo, que es preferible que la mayoría de la gente ignore. Y aunque no he cambiado de opinión respecto a la decisión que tomamos aquel día, los que nos vimos involucrados en esa espantosa revelación sobre el horror que habitaba en el museo, colocaré estas notas que solo serán reveladas a la opinión pública el día de mi muerte. Nota de la albacea. El Dr. Johnson murió de forma repentina y misteriosa. El taxidermista Moore desapareció sin dejar rastro alguno. El Dr. William Minard, supervisor de las disecciones realizadas, fue apuñalado por la espalda y perdió la vida al día siguiente del fallecimiento del Dr. Johnson. A continuación, los papeles que se encontraron en el poder del muerto. El comienzo real del horror fue en 1879, cuando el museo adquirió aquella espantosa e inexplicable momia. Su descubrimiento fue monstruoso y amenazador, pues procedía de una cripta de origen desconocido con una antigüedad increíble. El 11 de mayo de 1878, unos marineros que iban con rumbo a Chile descubrieron una isla en el Océano Pacífico que no se hallaba en ningún mapa. Decidieron ir a visitarla y era de lo más extraño. Las rocas parecían de otro mundo. Nada era natural. En esa épica exploración, penetraron una cripta de piedra de lo que había sido un gigantesco edificio y encontraron a la espantosa momia agazapada en un rincón, al resguardo de horribles motivos tallados en las rocas, lo que provocó el pánico de los marineros. Cerca de la momia había un cilindro de un metal desconocido que contenía un rollo hecho de membrana azulada de naturaleza igualmente desconocida y cubierta por un pigmento gris. En el Museo Cabot hicimos todo lo necesario para comprar la momia y el cilindro. Uno de nuestros especialistas realizó un viaje especial para recorrer la isla, pero nunca pudo encontrarla. Se había llegado a la conclusión de que estuvo bajo el mar durante eones, eternidades, y que había emergido abruptamente hacia la superficie para después volver a hundirse. Solo se había salvado la momia y el cilindro, que fueron puestos en exhibición en los primeros días del año de 1879. En la sala de momias del museo, el cual estaba especializado en los restos de las civilizaciones antiguas, la sala de momias era el mayor tesoro en su tipo en todo el mundo. Había momias de Egipto, de Saqqara, momias del siglo VIII, momias de culturas desconocidas, prehispánicas, indias, de Pompeya, cuerpos momificados naturalmente por erupciones volcánicas o provenientes de minas. Pero este estremecedor espécimen, procedente de las primigenias criptas ciclópeas, imponentes, colosales, de una efímera isla surgida del mar, fue siempre la principal atracción. La momia era un hombre de altura regular y de raza desconocida. Tenía el rostro medio oculto, las manos como garfios retorcidos. La mandíbula inferior sobresalía hacia adelante. Las facciones del rostro tenían una expresión de miedo espantoso. Los ojos cerrados y saltones tenían pelo y barba, y todo el color de su cuerpo era gris. Su textura era correosa y como de piedra, la cual desconcertaba por completo a los expertos que trataban de averiguar cómo habían embalsamado a aquel hombre. La momia era infinitamente horrible y repulsiva. Tenía un sutil e indefinible sentimiento de extremada antigüedad, además de parecer en absoluto ajena a todo lo que el hombre representa. Parecía salida de un indescifrable abismo de negrura absoluta. Todo resultaba de una expresión de miedo enloquecido en la cara deforme y casi oculta por las manos de la momia. Ese símbolo de miedo inhumano y cósmico comunicaba su emoción al que la observaba. Así, la reliquia de un mundo arcaico y olvidado adquirió una fama siniestra. Muchos sabios de todas partes del mundo trataron de clasificar al espantoso objeto. Cientos de teorías salieron a relucir para tratar de explicar de dónde venía la momia. Algunos hablaban de viejísimas civilizaciones del Pacífico y construcciones megalíticas de Panape y Nan Matol, en la isla de Pascua. Otros decían que provenía de un continente primitivo donde alguna vez estuvieron Melanesia y Polinesia, o que venía de Tahití. No se ponían de acuerdo. La verdad es que nadie tenía ni la más remota idea del lugar de procedencia de aquella terrible momia. Mientras trataban de averiguar sobre ello, también se hacían extensos estudios del cilindro y su desconcertante rollo de jeroglíficos desconocidos. El cilindro tenía 10 centímetros de largo por 2 de ancho y había sido construido con un material brillante que desafiaba todos los conocimientos químicos. Estaba cerrado herméticamente con un tapón del mismo material y tenía grabadas imágenes de una naturaleza simbólica que nadie conocía.
El pliego azulado de 70 centímetros que había dentro nunca se pudo analizar. Largos y pesados jeroglíficos se extendían en su centro, trazados o pintados con un pigmento gris que desafiaba cualquier análisis. Algunos sabios en cultismo y magia lo relacionaron con seres prehumanos, basándose en el monstruoso y prohibido libro Necronomicon, del árabe Loku Abdul al-Hazred, y en otros estudios ocultos. Pocos habían leído ese libro, pues casi todas sus copias fueron destruidas. Capítulo 2, parte 2. Transcurrieron 50 años desde que la momia había llegado y la gente casi se olvidaba de ella. La invasión de las multitudes comenzó en 1931, ya que nuevas momias habían sido halladas, aunque éstas eran reconocibles a la perfección. La gente acudió a ver los descubrimientos, interesándose de nuevo por la abandonada momia. Un reportero, en especial, empezó a hacer muchas preguntas y estudios. Nos decía que la momia procede de un continente perdido, donde primitivas civilizaciones existieron antes de los humanos. El reportero tomaba constantes fotografías desde todos los ángulos a la momia. Estudiaba sin cesar el cilindro de metal y su rollo de jeroglíficos. Y el 5 de abril del año en curso sacó un artículo en el periódico. Acompañado de fotografías, el resultado fueron avalanchas de gente ruidosa e inculta y de algunos conocedores del tema, que acudieron en tropel para visitar a la momia. Un día, un sujeto de espesa barba y turbante, con voz antinatural y rostro inexpresivo, increíblemente versado en las ciencias ocultas, quedó profundamente impresionado por el parecido de los jeroglíficos a aquellos símbolos que él había estudiado acerca de un mundo primigenio. La fama de la momia se esparció por todo el mundo y muchos artículos más escribieron acerca de ella. Identificaban los símbolos del cilindro con ideogramas de horrible significado, rescatados de antiguos monumentos, y los relacionaban con rituales ocultos descritos en el libro negro de Von Jones, que había muerto de manera misteriosa después de reproducir sus ideogramas. En trazos, signos. Había un extraño parecido entre un cilindro y un rollo mencionados en el libro de Jones, los objetos que tenían en el museo. El público se admiró, pues la reproducción de los símbolos de El libro negro en la prensa fue universal. Se explayaban en hablar sobre el horror de la momia haciendo a la personaje de ese libro. Yo no pude menos que leer el monstruoso volumen de Von Jones, una lectura que me dejó confuso y asqueado. Capítulo 3, o parte 3. Los rumores antiguos de El libro negro, de diseños y símbolos muy parecidos a los del cilindro y el rollo, hablaban de una nación y un continente ya desaparecidos pertenecientes a los fabulosos y desconocidos días primeros. Las leyendas le habían dado el nombre de Mu, y viejas tablillas del primigenio lenguaje nacal decían que tenía 200.000 años sobre la Tierra, cuando en Europa y en la Hiperbórea se adoraba una figura de forma indescriptible llamada Satguona. Se hablaba de un reino llamado Canaá, de unas tierras sumamente antiguas, donde los primeros pobladores humanos habían encontrado ruinas monstruosas construidas por entidades que había bajado de las estrellas. Canaá era un lugar sagrado de los riscos de basalto del monte Yadid Go. Llegaban hasta los cielos, rematados por una fortaleza de piedras ciclopeas, infinitamente más viejas que la humanidad, construida por descendientes alienígenas del oscuro planeta Yugot, que había colonizado las tierras antes de vida terrestre. La generación de Yugot había desaparecido hace eones, dejando un monstruo y terrible ser viviente que nunca moriría. Su dios infernal, Gatanatoa, siempre oculto y acechante en las criptas de la fortaleza de Yadid Go. Jamás criatura alguna había escalado esos riscos de basalto, ni visto la fortaleza como no fuera desde lejos, y tan solo percibiendo nebulosas formas en el cielo. Los habitantes de aquel entonces tenían que rendir culto a Gatanatoa, ofreciéndole víctimas para evitar que descendiera reptando de los abismos del cielo y llegara de forma horrible al mundo tal y como lo había hecho ante la descendencia de Yugot. Ningún ser viviente podía contemplarlo ni a él, ni a las réplicas de su figura en cualquier material, pues esto provocaba la parálisis del cuerpo de forma estremecedora, pues la víctima se convertía en piedra y cuero en el exterior, mientras que su cerebro permanecía perpetuamente vivo, horriblemente consciente y prisionero a través de las eras, enloqueciendo al ver pasar las épocas en el mayor tormento que jamás se haya imaginado. Se aseguraba que ningún ojo humano había visto nunca a Gatanatoa, y en Canaá estaba el culto que lo adoraba, sacrificándole jóvenes guerreros y bellas doncellas, quemándolos vivos. El poder de los sacerdotes de Gatanatoa era inmenso, pues ellos preservaban las tierras de Canaá y todo el continente de Mu, impidiendo su petrificadora salida. Y Masmu era el sumo sacerdote y todos lo respetaban. Fue en el año de la luna roja, que según cálculos de Von Jones, era el año 173-148 antes de nuestra era,
cuando un ser humano decidió desafiar a Gatanatoa. Este hombre valiente era Ti Yong, sumo sacerdote de Shub Nigurat y guardián del templo. Ti Yong había meditado muchos años acerca de los poderes de los distintos dioses. Había tenido sueños y revelaciones acerca de la vida en estos mundos primigenios antes de Mu. Estaba convencido de que los dioses amigos del hombre podían luchar contra los dioses malignos y creía que Shub, Nigurat, Nug y Yef, así como Yig, el dios serpiente, los ayudarían a liberarse de Gatanatoa. Yog había escrito una extraña fórmula en Naakal hierático, que él creía le daría inmunidad contra los poderes petrificantes del dios oscuro. Con esa protección podría trepar por los riscos de basalto, invadir la monumental fortaleza de Gatanatoa y, con el favor de todos los dioses amigos del hombre, acabar con él. Thiog escribió la fórmula protectora en un rollo hecho de membrana de la parte interior de un lagarto, que ya no existe, y lo introdujo en un cilindro del metal Yag, llevado a la Tierra por los antiguos Yugot. Cargando este cilindro sería invencible, así que se dispuso a invadir aquella espantosa ciudadela de antiguos alienígenas y piedras gigantescas. El plan parecía perfecto, pero no había contado con los egoístas e ignorantes sacerdotes de Gatanatoa. Al escuchar los planes de Tiyong, salieron de inmediato a gritar que ningún hombre podría jamás vencer al dios oscuro, que lo único que iba a suceder era una matanza infernal. Querían que las personas se volvieran en contra de Tiyong para que éste no subiera. La gente no les hizo caso, tenían todas sus esperanzas puestas en el valiente, así que Imash Mu, el sumo sacerdote, se ocupó de quitarle, mientras dormía, el cilindro de metal a Tiyong, poniendo en su lugar uno casi idéntico y quedándose con el verdadero para que, durante los años y los siglos, fuera custodiado de sacerdote en sacerdote. Tiyong despertó temprano y tomó una vara de Tlat. Luego caminó hacia los riscos sin voltear hacia atrás, donde los sacerdotes de Gatanatoa rezaban por él, junto con toda la gente. Comenzó a escalar las piedras de basalto, rodeando el risco por la derecha, hasta poder encaminarse por la cara oculta de la montaña que nadie había visto nunca. La gente jamás volvió a saber de Tiyong, el que pudo haber librado a la humanidad de sus eternos temores. Pasaron las eras y los reyes sucedían a los reyes. Después de miles de años, la decadencia por fin llegó a Cana, y un terrible día de tormenta, las olas se levantaron tan altas como son altas las montañas, y la tierra de Mu se hundió bajo el agua para siempre. Pasaron los eones, conservando resquicios de los antiguos secretos. En otras tierras se reunían hombres de cara gris, aquellos que habían logrado sobrevivir a la furia del mar. El humo de los altares levantados para honrar a los dioses pretéritos y sus demonios inundaban extraños cielos. Todavía estaban los que temían a Gatanatoa y le ofrecían indescriptibles sacrificios reforzando un culto oscuro y secreto, ya que existían otros dioses que habían nacido después de tantos años. Se hablaba de una dinastía que aún conservaba el cilindro que Imashmu había robado a Tiyong, pero ya no quedaba nadie que pudiera descifrar sus crípticas sílabas, ni que tuviera la más remota idea de dónde había estado la tierra de Cana o el temido risco de Yadid Go. Se decía que este lugar de culto era la Atlántida y que éste, después de hundirse, reveló espantosos secretos a los egipcios, persas y chinos. Miles de años pasaron y se relacionaron estos conocimientos con la brujería europea. El tema fue prohibido y se quemaba a aquellos que pretendían saber o practicar algo de esto. Bon Jones dejaba ver, entre líneas, la idea de que él había mantenido contacto con el culto europeo y que por eso sabía a la perfección cómo Ti Jong se había enfrentado al mal en la terrible fortaleza prehumana que se había hundido en el agua. Me estremecí al leer estas notas y pensé en la humanidad convertida en una raza de estatuas anormales, encerrando cerebros vivos en cada una de ellas, condenados a una conciencia despierta durante infinitos eones. Me sentía lleno de repulsión. Los dibujos e ideogramas que supone escribía en la Tierra de Mu eran pavorosamente parecidos a los que mostraba el cilindro que teníamos en el museo. La historia completa acumulaba detalles que dejaban una inquietante sensación al obligar a pensar en alguna relación con la espantosa momia. También hacía recordar aquello que nos había dicho el capitán del barco, quien la había encontrado en lo que parecía ser una fortaleza. Parte 4, capítulo. En la primavera de 1930, los artículos policiales de acciones contra extraños y fantásticos ocultos de Oriente eran muy frecuentes. Se extendió que en todo el mundo había una actividad esotérica y mística que normalmente pertenecía a oculta y casi nunca se iba a hablar de estas. No pude evitar relacionar estos acontecimientos con el libro negro y el cilindro del museo, pues notaba con inquietud las frecuentes alusiones a un nombre que era el principal de la adoración. Algunos le llamaban Gitanta, Tanto, Zanta.
Gatán y Catán-ta. Estos asuntos eran una odiosa referencia al monstruo descrito por Von Junts como Gatanatoa. Los informes sobre estos cultos hacían alusiones a un rollo verdadero, que era custodiado por un tal Nagob. Y además había una insistente repetición de un nombre que era el de Tog, Tiok, Yong, Sof o Job, que yo relacioné de inmediato con Tiyong, el hereje de El Libro Negro. En todos los informes había frases crípticas acerca de este hombre, las que decían, no hay otro como él. Él lo miró cara a cara. Él sabe todo, aunque no puede ver ni sentir. Él es quien ha conservado el recuerdo a lo largo de los eones. El verdadero rollo lo liberará. Había una terrorífica conexión entre los cultos místicos actuales y un libro que contaba historias acerca de alienígenas y su demonio dejado a una raza de hace 200.000 años. Así como entre tales ritos y la momia y el cilindro encontrados, era aterrador. El verano llegó y se pudo detectar un nuevo tipo de visitantes en el museo. Personas de aspecto extraño y exótico que contemplaban a la odiosa momia con un verdadero éxtasis de fascinación. Extranjeros en todas partes hacían extrañas reverencias ante el hombre petrificado. Le cantaban canciones en una lengua desconocida que parecían cánticos rituales. Uno de nuestros guardias desarrolló una manía nerviosa y, según él, veía con claridad cómo se producían ciertos cambios muy pequeños en las rígidas y huesudas garras de la momia y en su expresión de miedo enloquecido en la corriosa cara. Creía que aquellos ojos saltones estaban por abrirse de repente de par en par. Un loco quiso llegar hasta la momia cortando el cristal que la resguardaba de la gente, pero fue arrestado por la policía. Era un polinesio versado en ciencias ocultas, y cuando su casa fue registrada encontraron los objetos de culto más horripilante y extraños. Pliegos parecidos al rollo que tenemos en el museo los tenían por decenas. Después, un finlandés que siempre le cantaba a la momia diciéndole Tijong fue apresado por el mismo delito. Decidí redoblar la vigilancia de la sala de la momia. La prensa se desbordó con la historia de Mu, y los locos que habían querido llegar a la momia comenzaron a asegurar que esta era nada menos que Tijong, conservado a lo largo de los eones por haberse atrevido a subir a la ciudadela inhumana. Pretendían que los locos querían resucitarlo a través de hechizos y encantamientos, y repetían sin cesar la información acerca de los cerebros petrificados por Gatanatoa. También se decía que aún existían miembros del culto tratando de liberar a Tiyong. Así, la horda de visitantes del museo creció aún más. Se extendió el rumor de que había cambios en el aspecto de la momia y quizás así era, pero yo sabía que era la degradación del cuerpo por el aire y los elementos químicos desconocidos usados para embalsamar. Por eso es que al ablandarse algunos ángulos de los miembros corriosos, se cambiaban esas facciones contorsionadas por el miedo. Le ordené al taxidermista del museo que aplicara algún tratamiento a la momia para que no se desintegrara. Los periódicos solo hablaban de los cambios de la momia y la gente comenzó a sentir una definida sensación de miedo. Se percibió una aura siniestra sobre el museo y la afluencia de los visitantes se desplomó. Ya casi nadie iba. Solo los más estrafalarios personajes continuaban visitando al horrendo ser. Una tarde, un peruano sufrió un ataque de histeria o epilepsia frente a la momia. Murió gritando en su lecho del hospital. Está tratando de abrir los ojos. De Jong, trata de abrir los ojos y mirarme. El 24 de noviembre, al cerrar el museo, un guardia notó una diminuta apertura en los ojos de la momia. Se veía una angosta rendija de córnea en cada ojo. Cuando el doctor Moore iba a estudiar el fenómeno, los ojos de la momia se cerraron por completo entre nosotros. Compartimos el sentimiento de que una plaga maligna y amorfa, que venía de insondables profundidades del tiempo y el espacio, estaba ahora sobre el museo y la ciudad, quizás sobre el mundo entero. Durante las primeras horas de la madrugada del jueves, 1 de diciembre, tuvo lugar el terrible acontecimiento. A la 1 de la madrugada se escucharon en el museo aterradores gritos de espanto y agonía. Los vecinos llamaron a la policía y miembros de esta llegaron por cientos. Al entrar al museo, encontramos al guardia estrangulado con un trozo de cuerda que aún estaba en su garganta. Era obvio que algunos oscuros intrusos habían entrado y asesinado al vigilante. Un silencio sepulcral llenaba todo el ambiente y tuvimos miedo de subir por las tétricas escaleras hacia el lugar donde se encontraba la momia. Capítulo 5. A partir de ese momento se censuró toda la información de los detalles del apocalíptico caso. Nada bueno resultaría si dábamos a conocer los terribles sucesos de los que fuimos testigos. Llegamos a la sala de la momia y nos encontramos con un silencioso horror, cuyos desconcertantes detalles daban fe de que aquello se hallaba más allá de nuestra comprensión. Los dos intrusos estaban ahí, habían pagado por el crimen con sus vidas. El primero era un birmano y el otro un nativo de las islas de Fiji, ambos conocidos por la policía por su participación en pavorosos y repulsivos ritos esotéricos. Estaban muertos de una manera monstruosa e indescriptible. Mostraban una expresión de espanto inhumana y frenética.
El birmano estaba cerca de la momia y en su mano tenía un rollo de membrana azulada cubierto con jeroglíficos grisáceos, casi duplicados del rollo que estaba en el cilindro que teníamos resguardado en la biblioteca de abajo. No había ninguna marca de violencia en el cuerpo, y en vista de la agónica y desesperada expresión de su deforme rostro, llegamos a la conclusión de que había muerto de espanto. El otro muerto nos causó un mayor impacto. El grito de horror que dio un policía al tocarlo provocó aún más el estremecimiento en esa noche de terror. Tenía la cara totalmente gris, retorcida de miedo y las manos huesudas por completo engalfiadas. Su figura rígida era como de ceniza y piedra correosa. Parecía una réplica de la momia. La momia había sufrido radicales cambios de postura, estaba encorvada e inclinada, mostrando una curiosa pérdida de rigidez, y sus asquerosas garras estaban casi abiertas, y, Dios nos cuide en su santa gloria, los ojos infernales y saltones se habían abierto, y observaba fijamente a los dos invasores que habían muerto de miedo o algo peor. La mirada fantasmal y horrendamente hipnótica estuvo clavada en todos nosotros mientras examinábamos los cuerpos. El efecto que producía sobre nuestros nervios era enormemente extraño. Todos sentíamos que una rara dureza se apoderaba de nosotros, hasta el punto de impedirnos los movimientos más simples. El sentimiento desapareció de forma repentina cuando comenzamos a manipular el rollo de jeroglíficos llevado por los intrusos. Mi mirada se sentía atraída sin remedio hacia aquellos horribles ojos saltones de la vitrina. Me pareció captar algo más en aquellas vidriosas pupilas oscuras, maravillosamente conservadas. Cuanto más los miraba, más fascinado me sentía y comencé una inspección profunda de aquellos infernales ojos con unos lentes especiales. Lo que pude observar me llenó de espanto. En las pupilas estaba grabada una imagen distinta a la del reflejo de la habitación. Percibí una escena difusamente impresa en aquella retina de edad inmemorial. Era lo último que aquellos ojos habían visto hace incontables milenios. Busqué una lente más grande para un estudio más profundo. Entonces nuevos y aterradores detalles aparecieron ante mí como una insalvable maldición. Se veía un mundo desconocido y extraño en una habitación inmensa de muros tallados con formas espantosas, y que me hicieron sentir enfermo por una tremenda blasfemia y bestialidad. No podía creer que humanos hubieran tallado semejantes formas. En el centro de esa habitación había una especie de trampa abierta como para permitir que algo saliera. En mis lentes solo se dibujaba como una mancha monstruosa. Todo eso parecía en el ojo derecho. Y cuando me aproximé al izquierdo, con las manos antinaturalmente rígidas por la oscura influencia de la momia, quise haber muerto. Por un momento maldito vi a través de la prodigiosa trampa de esa ciclopea y arcaica cripta de un mundo perdido, y caí desmayado dando un alarido de terror. Al despertar, les conté lo que había visto en esos ojos saltones del infierno. Brotando de la trampa había una monstruosidad increíblemente asquerosa, gigantesca, con tentáculos como mamífero, con ojos de calamar, plástico, parcialmente sin forma, escamoso y rugoso. Pero nada de lo que pueda decir llega a insinuar ese espanto inhumano y extragaláctico, la completa maldad de ese hijo maldito del negro caos. Los que me han escuchado no se movieron. Gatanatoa, incluso la más pequeña de sus imágenes, podía petrificar. Tillong, el rollo falso, los cultos infernales, las frases. Oh, esas terribles frases. No hay otro como él. Él lo miró cara a cara. Él sabe todo aunque no puede ver ni sentir. Él es quien ha conservado el recuerdo a lo largo de los eones. El verdadero rollo lo liberaba. Informamos parcialmente a la prensa acerca de lo que había sucedido. La autopsia mostró que el cerebro y otros órganos del Fijiano estaban frescos e intactos, aunque herméticamente cerrados por la petrificación de la carne exterior. Llevamos a la momia al laboratorio del museo para hacer un examen científico, el cual realizaron. El 8 de diciembre, el eminente doctor Minot y su colega Moore estaban, así como el taxidermista del museo. Las condiciones del innombrable ente no habían cambiado mucho. Se notaba una relajación de las fibras y los ojos seguían bien abiertos. Todos teníamos miedo de mirar aquella cosa. La momia se desintegraba bajo los instrumentos del doctor Minot y decidimos hacer una disección completa antes de que desapareciera. Aplicamos el procedimiento sobre la extraña y fibrosa sustancia gris y momificada. A la primera incisión profunda le siguió un espeso flujo de sangre roja. Los siguientes cortes pusieron al descubierto distintos órganos que no estaban petrificados. Todo permanecía intacto. La perfección de aquellos terribles ojos saltones era asombrosa, y su conservación con respecto a la petrificación era imposible de explicar. A las 3:30 se abrió la bóveda del cráneo, y 10 minutos después nuestro aterrorizado grupo pronunció un juramento de secreto que solo documentos ocultos, como este manuscrito, podrán modificar algún día. Porque esa trepanación había puesto al descubierto un cerebro que pulsaba y vivía.
Bueno, antes de terminar, proseguimos con las tres historias cortas de terror. Yo sé que este video es algo largo, pero es la mejor forma de despedir a cuentos clásicos de terror. La Casa de los Espejos. Esta historia de terror se remonta siglos atrás, en un pequeño pero hermoso pueblo, donde vive una familia acaudalada, el padre, la madre y su hermosa hija. Esta chica era tan hermosa que era la envidia de todo el pueblo. Todos la querían, aunque los niños la odiaban. Ella tenía una debilidad, los espejos. Le encantaba verse y peinarse en ellos. Era tanta la obsesión de esta chica con ellos que su padre cada vez que regresaba de viaje le traía uno diferente, logrando así llenar su propia habitación con ellos. Pero no era una familia feliz. La madre odiaba a su hija porque obtenía mucha más atención por parte del padre y se sentía demasiado celosa. A tal punto que un día la madre le colocó veneno en la cena y mientras la chica comía, ella entretuvo a su esposo en el cuarto de arriba. Cuando regresaron a la cocina, la joven ya estaba muerta. Su padre se sumergió mucho en la tristeza. Estaba destrozado. Tanto así que todos los días se la pasaba en el cuarto de su hija llorando y consolando su pena. Hasta que un día vio una luz especial en uno de los espejos. Se acercó y vio a su hija reflejada en él. Ella le mostró a través de este cómo su madre la había matado. El padre, enfurecido, pide el arresto de su esposa. Nunca paró de visitar día tras día el cuarto de su hija para ver su fantasma reflejado en los espejos de la habitación. La estatua del payaso. María Luisa llegó a la casa del doctor Reyes y su esposa a eso de las 7 de la noche. Había sido contratada para cuidar a los dos hijos de la pareja mientras ellos cenaban en un lujoso restaurante de la ciudad. El doctor Reyes abrió la puerta y le dejó saber que los niños se encontraban dormidos. Igualmente, la señora Reyes le pidió permanecer en la sala de estar, cerca de la habitación de los niños, en caso de que alguno de ellos se despertara. La pareja se despidió y María Luisa se dirigió a la sala y se sentó a jugar en su celular. Al cabo de un rato, se aburrió y llamó a los padres para saber si era posible ver la televisión. Por supuesto, respondió el doctor Reyes. Sin embargo, María Luisa tenía una solicitud final. Les preguntó si podía cubrir con una manta la estatua del payaso que permanecía en una esquina de la sala, porque cada vez que miraba la enorme estatua de ojos espeluznantes, tenía la sensación de que la estatua se estaba moviendo lentamente. Por unos cuantos segundos hubo un silencio incómodo. Con voz de terror, el doctor Reyes dijo, Despierta a los niños y salgan inmediatamente de la casa. No tenemos ninguna estatua de un payaso. En eso, se cortó la llamada. Se escuchó un terrible pausa en el teléfono y ya no se escuchó nada. Los padres terminaron de cenar y regresaron lo más rápido posible a la casa. Pero cuando entraron, había un charco de sangre que salía de las escaleras. Llamaron a la policía. Cuando ésta llegó, lentamente entraron y vieron con horror que la niñera ya no tenía vida. Subieron rápidamente al cuarto de los niños y, oh sorpresa, observaron tan trágica escena, pero del payaso nunca se volvió a ver. El holandés errante. Hace más de 500 años existió un hombre devoto al mar llamado Hendrik van der Decken. A este hombre se le encomendó la tarea de comandar un duque conocido como el holandés errante. Cuando el capitán y su tripulación se dirigían a las Indias Orientales desde Ámsterdam y con el propósito de hacer fortuna, se vieron atrapados en medio de un desmedio temporal que dañó seriamente a la embarcación, haciendo añicos el timón y rasgando las velas. A eso de la medianoche, cerca del Cabo de la Buena Esperanza, cuando parecía que había llegado la calma, el canto del viento se convirtió en un grito furioso que golpeó los mástiles y sacudió el buque con tal violencia que la tripulación comenzó a gritarle al capitán: ¡Debemos regresar! El buque ha recibido mucho daño y nuestras vidas peligran. Pero el capitán Van der Decken era muy codicioso y no le afectaba poner en peligro su vida ni la de los demás, ni siquiera de su tripulación más querida. Así que respondió de manera desafiante: Marineros, el viaje continúa, aunque tenga que surcar los mares hasta el fin de los tiempos. Después de la inesperada respuesta, los mismos marineros se rebelaron contra él. Pero el capitán, rayando la locura, amenazó con tirar por la borda a quien contradijera sus palabras. Quiero ver quién es el valiente que se atreva a desafiarme. Caminará por la plancha y caerá a la mar. Serán comida de tiburones y dormirán con los peces, así que
Sigamos a toda vela. Alarmados, los hombres se arrodillaron y comenzaron a rezar. La embarcación estaba a punto de zozobrar. De repente, el firmamento se partió en dos y surgió una luz divina que iluminó el mar. De la luz descendió una figura celestial que se enfrentó al capitán diciéndole: aunque pones la ambición al sufrimiento ajeno, de ahora en adelante serás condenado a recorrer el océano eternamente entre tormentas y tempestades. Desde hoy, solo podrás comer hierro al rojo vivo y beber hiel. Acto seguido, la figura celestial desapareció llevándose con ella toda la tripulación. Y así fue como el capitán Hendrik van der Decken y el buque conocido como el holandés errante fueron convertidos en fantasmas y condenados a vagar sin rumbo por los mares hasta el final de los tiempos. Y bueno, con la historia del holandés errante y Hendrik van den Decker, me encanta decir Hendrik van den Decker, terminamos con el episodio de hoy. Así que muchas gracias por habernos escuchado y por seguirnos escuchando. Yo sé que a veces esto es algo rutinario y enfadoso, pero si les gusta, pues déjenos un like en Spotify y YouTube. Compártanos si les gustó y si nos escuchan en Spotify o en Amazon Music, pues se les agradecería mucho que se suscribieran al canal de YouTube porque si nos ayudan a seguir creciendo. Y como ya es costumbre, pues les deseo lo mejor y recuerden que nos pueden escuchar en Historias y Cuentos, en YouTube, Spotify y Amazon Music. Y si quieren seguirnos en nuestras redes sociales que son TikTok e Instagram, estamos como East y Cuent, Mon66. Dejamos los links de las redes en el comentario fijado. Y así que muchas gracias, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Y no dejen que el capitán Henry Van den Decker los arrastre al fondo con el holandés errante si van a la playa.